Tiene la palabra el asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Estoy un poco afectado de la garganta y por eso voy a hablar quizá un poquito más bajo que de costumbre. Creo que este debate es un debate que debió darse antes en el pleno de esta asamblea. Creo que la iniciativa del asambleísta Tayano demoró finalmente, pero es importante que la demos de todas formas, porque quisiera yo enfocar mi intervención, sí, haciendo y poniendo sobre el tapete de discusión algunos aspectos legales que son importantes y constitucionales, pero también anotando la relevancia política, lo que está detrás desde la perspectiva política alrededor de esta consulta. Nadie puede negar que la democracia representativa sin participación entró en crisis no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. Por eso justamente las nuevas teorías democráticas, la nueva teoría democrática, desde hace algunas décadas viene planteando la necesidad de que a la democracia representativa se adicionen para complementarla formas directas de participación, formas que permitan que los ciudadanos, que los electores puedan directamente intervenir al proceso de toma de decisiones en el poder público. Y es por eso que en el Ecuador, desde la Constitución del 98 y quizá con mucha más fuerza en la Constitución de Montecristi, se avanza hacia un modelo en que la democracia representativa, cada vez con más fuerza, es complementada por diferentes formas de participación. Y esas formas de participación tienen un aspecto fundamental, una dimensión fundamental en todo el conjunto de consultas directas al pueblo a través de referendos o consultas populares. Esto es importante que partamos anotando, porque creo que es un aspecto fundamental del Estado constitucional, democrático, de derechos y justicia que rige en el Ecuador. Justamente por eso, los referendos y consultas populares tienen el papel fundamental de hacer que el pueblo directamente pueda pronunciarse sobre distintos aspectos de trascendencia para la marcha del país, pero siempre dentro del marco que establece la Constitución, en la perspectiva de salvaguardar las instituciones fundamentales de la democracia representativa, complementada por estas formas de participación. Por eso es que, si uno mira los artículos 441, 442, 443 y 444 de la Constitución, uno mira claramente cuál es esa diferencia entre distintos aspectos que deben consultarse al pueblo ecuatoriano y el mecanismo a través del cual se debe hacer. Y la Constitución es muy clara al establecer tres cosas que son fundamentales. La primera, que solamente podrá haber enmienda a través de referendo, artículo 441, si es que no se va a alterar la estructura fundamental del Estado y no se va a topar derechos consagrados, además de reformar la manera como se cambiará o se reformará la Constitución. Y el artículo 442 dice que cuando se va a cambiar, alterar la estructura del Estado, sin alterar derechos y sin reformar la Constitución o el mecanismo de reforma de la Constitución, tiene que establecerse el mecanismo de consulta popular para que esa reforma pase por la Asamblea Nacional antes de ir a consulta popular. Y el 444, que es importante, que en el caso de que se vaya a reformar todo, inclusive topar derechos o transformar o avanzar en derechos, se tendrá que ir por el camino de la Asamblea Constituyente. Es decir, que hay tres caminos. Y esos caminos tienen que ser respetados, porque si no se los respeta, y aquí está el punto fundamental que yo quiero mencionar, si es que no se los respeta, se está alterando o se puede alterar el carácter mismo del sistema democrático que está en proceso de construcción en el Ecuador. Ese es el debate político que está detrás de esta con su propuesta de referendo y de esta propuesta de consulta. A mi modo de ver,
lo que está en juego es el carácter de la democracia ecuatoriana. El problema es que sí, permitimos, y la Corte Constitucional califica las preguntas tal cuales fueron enviadas por el presidente. Corremos el serio riesgo de alterar el carácter representativo y participativo que tiene la democracia ecuatoriana y pasar a un modelo de democracia plebiscitaria. Ese es el verdadero problema desde la perspectiva política, el carácter de la democracia que rige en el Ecuador. Un sistema democrático representativo y participativo acoge las propuestas de participación, se enriquece a través de consultas y referendos, pero justamente en el marco de la Constitución. Pero si le permitimos al presidente, cualquier presidente que de aquí en adelante, a través de referendos, diga que enmienda la Constitución y topa derechos, restringe derechos y altera la estructura fundamental del Estado, si permitimos en eso, habrá cambiado fundamentalmente el carácter de la democracia ecuatoriana y ya no viviremos un régimen de democracia participativa y representativa, sino que iremos a un régimen de democracia plebiscitaria. Democracia plebiscitaria en que el líder, el caudillo, el presidente, puede a través de consultas topar, restringir, modificar el sistema de derechos y transformar la estructura del Estado. Ahora meterle la mano a la justicia, mañana meterle la mano a cualquier institución del sistema político y constitucional del Ecuador. Hoy decir que estos derechos tienen que restringirse para este grupo, mañana para restringirlo a otro grupo. Por eso es que desde la perspectiva política, y ese es el aspecto fundamental que yo quiero destacar, en esta consulta está en juego entonces el carácter de la democracia ecuatoriana y el espíritu mismo del sistema democrático que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano cuando aprobó la Constitución de Montecristi. El problema de las democracias plebiscitarias es que son cada vez democracias más limitadas, son cada vez democracias menos participativas a pesar de que utilicen un mecanismo de participación directa. Recordemos que a lo largo de la historia las democracias plebiscitarias han sido aquellas que han arrasado con instituciones, que le han quitado el poder y las funciones que tienen los parlamentos y que han intervenido sobre otras funciones del Estado. Las democracias plebiscitarias concentran el poder en la cúspide del Estado, en el Ejecutivo, y transgreden las funciones y atribuciones de los gobiernos seccionales. Las democracias plebiscitarias, además, desmovilizan a los ciudadanos, les convierten únicamente en electores, que es una dimensión de la ciudadanía, pero no comprende todas las dimensiones de la ciudadanía. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en el país. Si es que apostamos en este momento y aceptamos que esta es la vía para transformar el Ecuador, suponiendo que estas preguntas fueran a tener un buen resultado, estamos creando las condiciones para que una persona, quien ocupe la función ejecutiva, entonces tenga la posibilidad de que en directa relación con el pueblo ecuatoriano, a través de referendos o consultas, modifiquen todo el sistema jurídico y constitucional del Ecuador. Esa es la importancia política que tiene esta consulta y es por eso que canalizar adecuadamente las enmiendas o reformas constitucionales a través de los artículos 141, 142 y 144 es fundamental y trascendente. Hay otro aspecto que yo quiero mencionar y que tiene que ver con el cuidado que hay que tener para no violar lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 104 de esta ley claramente establece que ninguna pregunta que se consulte al pueblo ecuatoriano a través de un referendo o consulta popular puede o debe inducir al voto, que las preguntas tienen que contener un lenguaje neutro, que la pregunta no puede contener en sí misma la respuesta, Le queda un minuto. que hay que cuidar que los antecedentes para cada una de las preguntas de manera ilegítima intenten modificar o influir al pensamiento de los electores. Y es claro que en las 10 preguntas que han sido presentadas por el presidente de la Corte Constitucional, en todos los antecedentes, en todos y cada uno de los antecedentes, hay una clara inducción al voto. No se utiliza un lenguaje neutro, como dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sino que se está, de una u otra manera, de manera ilegítima, anteponiendo ya la respuesta a la pregunta que se está formulando.
Por todo ello yo quiero insistir, porque creo que es una reflexión pertinente en este momento. ¿Qué tipo de democracia queremos construir en el Ecuador? Sabemos que desde 1979 en adelante nuestro país ha vivido agobiado, atravesado por una democracia de muy baja intensidad, una democracia muy limitada. Pero si es que aceptamos que en el Ecuador impere un modelo de democracia plebiscitaria, incluso de los niveles anteriores que ya eran escasos, van a reducirse. Las democracias plebiscitarias son el tipo de democracias más cercanas al autoritarismo y al totalitarismo. Muchas gracias.